Voy a grabar pantalla para que podamos esta información subirla, como les había dicho, mis mediadores y de parte también de los mediadores de Raiza Zavala, poder tener esta sesión en la tarde de hoy al proyecto UBRI 2022. Entonces me presento oficialmente, mi nombre es Alejandro Parra, soy promotor de lectura en la Biblioteca Nacional de Colombia hace ya 5 años y medio. Con la compañera Raiza nosotros tenemos hoy el honor de estar con ustedes presentes, mediadores y bibliotecarios de las regiones de Santander, de Norte de Santander, del sur de Bolívar, de Magdalena. Entonces vamos a compartir una información que corresponde a lo que nosotros queremos fortalecer el siguiente año en propósito de lo que significa la biblioteca rural itinerante en sus municipios, exactamente en las veredas donde ustedes postularon una biblioteca. Entonces voy a presentar la información y ustedes por favor díganme si ven la pantalla para poder nosotros estar atentos a eso. Entonces voy a compartir y por favor me indican si ven la información. ¿Todos estamos viendo la información? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, nada, de parte del proyecto de Biblioteca Rural Itinerante, Biblioteca Nacional de Colombia, exactamente la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, al cual pertenece el proyecto regional, del cual estamos nosotros adscritos como promotores y tutores. Queremos nosotros formalizar directamente lo que será el proyecto UBRI en el siguiente año. Para tener claro la sesión de la tarde de hoy vamos a tratar de despejar varias dudas, y es que, bueno, desde que se postuló la biblioteca rural itinerante de la biblioteca para la vereda, pues hay interrogantes en torno, por ejemplo, a en qué momento va a ser ejecutado el proyecto, por ejemplo, también en qué momentos vamos también de alguna manera a generar el proceso de la ejecución del proyecto y de elaboración del mismo. Entonces, en esta presentación, a grosso modo, vamos a tratar de verificar esto para poder tener un encalce mucho más concreto, ¿sí? Tenemos 3 fases para poder empezar a hablar. Una primera fase, que vamos a hablarlo en términos diagnóstico de presentación. Una segunda fase donde ya vamos a estar en visitas en los territorios. Y tercera fase también hablando en la ejecución, ya más que todo en la dotación y por supuesto ya en la valoración del proyecto con la comunidad. Pues bueno, yo creo que es importante empezar a preguntarnos qué es el proyecto Biblioteca Rural Itinerante. Pues el proyecto Biblioteca Rural Itinerante surge en el año 2019 como una apuesta de la estrategia de promotores y tutores regionales en torno a lo que significa la extensión a las veredas, a esos lugares lejanos del casco urbano de los municipios para tener acceso a la información. Cuando hablamos del tener acceso a la información, a aquellos lugares hacemos referencia a todos aquellos servicios que tienen las bibliotecas. Recordemos los 10 servicios bibliotecarios. Pues en este caso, el propósito de este proyecto es poder sumar un proyecto de itinerancia que no es físico de infraestructura, sino al contrario, más que todo es desde la valoración de la dotación con las comunidades. Esto para poder fortalecer varios tópicos dentro de lo que significa el alcance con las comunidades. Y es el trabajo primero del proceso comunitario, fortalecer el tejido social y por supuesto la riqueza cultural y étnica que se presentan en estos territorios. Muchos, en este caso, creo que Santa Elena de Lopón se presentó para la edición especial 2022 y para la edición especial 2022 hay una edición para comunidades indígenas y étnicas. Por lo tanto, obviamente, para el 2022 tenemos pensado atender 150 bibliotecas, que es un alcance de proyección bastante importante. En este mapa de relaciones, del cual la Biblioteca Nacional, más que todo la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, tenemos una red donde nosotros nos comunicamos constantemente y también surgen unas dependencias importantísimas a la hora de generar estos procesos. Obviamente todos sabemos que a la cabeza de las bibliotecas públicas del país tenemos la red nacional. En este momento contamos más de 1.552 bibliotecas. Cada año tratamos de poder ampliar la cobertura en el país, en los municipios donde aún persiste la no atención de las bibliotecas y por supuesto el acceso a la información. Pero todo eso surge con un propósito y el propósito de las redes y creación de bibliotecas pues viene también de alianzas que se hacen, por ejemplo, con el gobierno de Japón. Yo sé que muchos de los que están aquí, no sé,
tienen infraestructura en Japón gracias a las alianzas que hacemos también con otros gobiernos, por supuesto también todo esto direccionado con los recursos que hay de gobierno nacional y por supuesto alcaldías locales para poder permitir lo que significa la ejecución y creación de una biblioteca. En esta medida empezamos a hablar ya de las redes departamentales, que son las que coordinan ya de alguna manera por departamentos las bibliotecas en sus intereses y también actividades y diferentes necesidades, ¿no? Las redes también permiten de alguna manera generar procesos. Recuerden que ustedes cada año, con la pandemia no hubo ese compromiso, pero cada año las redes generan puntos de encuentro formativos con los bibliotecarios para hablar de novedades, de formaciones, por supuesto, mantenernos al tanto en comunicación con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas para todas las situaciones que puedan ocurrir. Cuando hablamos de las redes municipales ya empezamos a hablar desde lo local y empezamos a hablar desde la correspondencia que tienen las alcaldías con las bibliotecas, sin dejar de lado también todo esto, cómo genera también el apoyo desde la administración municipal. Y frente al universo, lo que significa el apoyo de la administración municipal con bibliotecas, entendamos también que hay muchas vicisitudes y entendamos también que el apoyo que nosotros hacemos en territorio fomenta el apoyo precisamente a las bibliotecas públicas. Apoyo que va también desde lo infraestructural, apoyo que va gerenciado también desde obviamente desde la continuidad del contrato del bibliotecario, apoyo también desde la comunidad, apoyo por supuesto en la creación de grupos GAP, lectores voluntarios, que es un universo importante para entender todo esto. Entendamos también que en todas estas redes municipales se extiende una vertiente importante y a veces desdibujada en el camino cuando hablamos de las bibliotecas rurales. Sin necesidad de que sean itinerantes, hay bibliotecas rurales. Bibliotecas rurales que también las administraciones municipales pueden crear. Es decir, que en los municipios, en su forma de organización administrativa, podemos empezar también a crear bibliotecas rurales o otras bibliotecas municipales si es el caso. Todo esto depende, como lo repito, de la categorización del municipio y también, por supuesto, el interés de la alcaldía o la administración en generar estos procesos. Y por último, tenemos en el momento, pues obviamente, nuestro gran proyecto desde el 2019, Biblioteca Rural Itinerante, que es un proyecto autónomo, que es un proyecto comunitario, que es un proyecto que se gesta para la comunidad y que tiene las cercanías desde la extensión bibliotecaria de lo municipal a lo rural, ¿sí? Porque muchas veces se confunde la idea de que la biblioteca rural itinerante genera dependencia o control desde lo local de la administración municipal. Ojo, importantísimo para hablarlo, importantísimo para las claridades, la biblioteca rural itinerante tiene su autonomía de decidir como comunidad dónde se va a establecer, su autonomía como comunidad, cómo se puede aprovechar el proyecto y por supuesto su autonomía como comunidad para proteger lo propio. Aquí no estamos hablando de politización de la biblioteca rural itinerante, sino que tenemos también el apoyo de la administración municipal para los devenires que puedan surgir en el camino, pero es un proyecto de autogestión, obviamente mediado a través de la Biblioteca Nacional de Colombia. Pero bueno, queremos empezar también a hablar sobre por qué es importante la participación de las bibliotecas en torno a este gran proyecto. Y es que pensándonos este gran proyecto como esa semilla que germina la ruralidad, para nadie es un secreto que la ruralidad debe tener la atención y por supuesto existen muchas necesidades en la ruralidad de muchos tópicos, ¿no? Incluso hablamos de situaciones de desplazamiento, hablamos de violencia, hablamos también obviamente no tenemos incluso acceso a la información, por supuesto tenemos instituciones educativas rurales donde las bibliotecas escolares tienen una reducción muy pequeña de libros que no son libros de literatura o no tenemos referentes bibliográficos importantes para la investigación, sino que solamente tenemos libros que se conectan directamente desde lo formativo escolar. Entonces, las elecciones de estas bibliotecas corresponden a esos territorios para poder fortalecer de alguna manera este tipo de relaciones con la información para poder aprovecharlo desde la comunidad. Como ya lo he venido hablando antes, cada año, desde el 2019, venimos generando la postulación de bibliotecas para que se puedan postular más 150 bibliotecas para poder atenderlas año a año. Nosotros somos un equipo de trabajo que en el momento venimos manejando líneas de trabajo interesantes. En el momento yo y Raiza pertenecemos a la línea Leo, lectura, escritura, oralidad, pero eso no quiere decir que no estemos relacionados con el proyecto, al contrario.
Desde el 2019 ya empezamos a trabajar esto como un proyecto que se viene sumando desde las necesidades de la atención a la ruralidad. Y fíjense, ya llevamos, y la apuesta al 2022 es tener ya oficialmente 600 bibliotecas rurales itinerantes creadas, de las cuales, pues por supuesto, tienen sus mediadores, por supuesto, ya tienen la dotación en territorio, que ya lo que vamos a hablar y lo vamos a mostrar. Y por supuesto también hay un tipo de beneficios también para las BRI que año a año, desde los proyectos de concertación en la línea 1.1, por supuesto nos da la oportunidad de que las bibliotecas puedan seguirse autogestionando a través de proyectos. Entonces no simplemente se trata de ir a generar la apertura de la BRI, de generar el proceso formativo, sino al contrario, de continuar con los procesos de valoración y de postulación de la misma biblioteca para mantenerla en el futuro. Pero bueno, ¿qué nos proponemos? Y de lo que nos proponemos hemos venido hablando también, y es lo que he venido hablando reiteradamente, ¿no? Y es ese propósito importante, primeramente y primordialmente, es poder fortalecer lo que significan los conceptos de comunidad, la ruralidad, el concepto de oralidad, de lectura y escritura y conocimiento de todos los procesos locales que se vengan dando alrededor de las comunidades. Y yo quiero que aterricemos un poquito el proyecto, no lo veamos desde una manera muy compleja de digerir, no lo veamos desde una manera muy difícil de poder asociar, sino es más bien poder brindar el acceso a la lectura, el acceso a la información, a la tecnología, a la comunidad y detrás de eso, por supuesto, generar actividades participativas con las mismas. ¿Qué objetivos importantes se trazan acá? Primero, identificar y circular los conocimientos y saberes y memorias locales, que es lo que venimos hablando. Y es que muchas veces cuando uno como tutor o como promotor va al territorio, empieza uno a identificar esos oficios, esas tradiciones, esas formas como se relaciona la comunidad en sus pares. Entonces hemos encontrado también juntas de acción comunal muy fortalecidas, hemos encontrado también colectivo de mujeres importantísimos, hemos encontrado por ejemplo también puntos de encuentro del adulto mayor, importantísimo también las escuelas rurales o instituciones educativas de bachillerato si lo hay, los docentes, y cuando hablo de docentes, aquí en esta postulación, en este grupo, hay un gran grupo de docentes que son mediadores y van a cumplir un rol supremamente importante a la hora de poder también permitir el acceso a la información en sus instituciones educativas y por supuesto poder circular todo lo que se trata de aquí en adelante el proyecto URI. O sea, no se trata simplemente de aperturar la biblioteca, sino ponerlo en sintonía con toda la comunidad, por supuesto. Y un segundo punto, de integrar la oralidad como un medio privilegiado para la transmisión cultural en la ruralidad. Cuando hablamos de la oralidad, entendamos de todas estas formas narrativas orales de las cuales nuestras comunidades han venido surgiendo en el transcurso de su historia. Hablemos de esas formas, como se representa la vida en la ruralidad, todas esas formas de la creación de los mitos, de las leyendas, por supuesto de las historias, de los personajes, por supuesto sus festividades, por supuesto de sus actividades en el campo, por supuesto estamos hablando de la historia del mismo territorio, estamos hablando por supuesto sus fundadores, estamos hablando por supuesto de poder transmitir todo esto en función de la BRI para que nosotros también tengamos la información de poder explorar de alguna manera cuál es el origen de la comunidad, el origen también de sus formas económicas y de sus formas también cómo se comunican entre pares. Importantísimo cuando hablamos de oralidad y memoria en este punto. También, tercero, fortalecer las condiciones de acceso a la cultura escrita como derecho cultural y contexto en sus prácticas sociales cotidianas y significativas. Y era lo que ya he venido diciendo. Y es que hablar de ruralidad, hablar del extremo rural de Colombia, hay que decirlo claro, hay muchas necesidades en la ruralidad cuando hablamos en términos de una BRI. Incluso podemos estar hablando también de que la misma BRI pueda generar otras necesidades, como por ejemplo continuidad, como por ejemplo la persona que se va a encargar de la BRI, como por ejemplo esas otras vicisitudes que pueden ocurrir en el camino. Lo importante acá es poder brindar el acceso, por ejemplo, de un equipo tecnológico, el acceso, por ejemplo, a ese niño, ese estudiante que quiera, por ejemplo, tener su diccionario, su libro de literatura, o por ejemplo, don Adolfo, entre comillas, que es un pesquero,
que quiere poder elaborar o puede querer empezar a aprender a escribir. Entonces, la BRI genera y potencia todas estas prácticas sociales de la misma cotidianidad para hacerlas significativas en la misma BRI. Cuarto punto, articular escenarios de participativos que reconozcan liderazgos locales y que aporten la construcción de la biblioteca como institución social. Bueno, aquí hay algo importante y es que a la llegada a una biblioteca, a un espacio rural, muchas veces va a ser significativo, pero también hay que generar también esa alianza de la biblioteca municipal para que la comunidad pueda empezar a ver de buena manera la biblioteca rural itinerante. La biblioteca rural itinerante, como les digo, permite generar ese lazo, esa comunicación con la comunidad, ese punto de encuentro, ese lugar para las madres lactantes, ese punto de encuentro para la reunión de la Junta de Acción Comunal, ese punto de encuentro para liderar muchas acciones en concreto, donde se pueden localizar liderazgos y por supuesto aprovecha para poder generar una construcción con la biblioteca pública, que ese es el interés de nosotros también. No simplemente se trata de ir construir la BRI y que la biblioteca se desconecte de este camino, al contrario, hay que seguir manteniendo la biblioteca en constante comunicación de extensión bibliotecaria con la BRI y viceversa para poder aprovechar los recursos y por supuesto los escenarios de la BRI en el territorio. Quinto, posibilitar la construcción de contenidos locales desde la oralidad o la escritura, reconociendo la diversidad étnica, lingüística, social y cultural de los territorios rurales. Cuando hablamos aquí ya de crear, por ejemplo, lo que es la reconstrucción de contenidos locales, cuando hablamos de contenidos locales, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a todo aquello que como territorio o como espacio rural podemos aprovechar también con todo lo que pueda surgir culturalmente. Estamos hablando desde la música, desde el teatro, desde el arte, desde también los saberes ancestrales. Estamos hablando desde todas las labores de los mismos oficios tradicionales que tiene la comunidad y cómo a partir de la Biblioteca Rural Itinerante podemos explorarlos y podemos también potenciarlos como comunidad misma, ¿cierto? Recordemos que cuando hablamos de contenidos locales, que ya más adelante lo vamos a hablar en la bitácora, los contenidos locales nos va a permitir a futuro poder construir ese gran proyecto bibliotecario, que es el proyecto bibliotecario Biblioteca Rural Itinerante. Que esto va a estar mediado a través de nosotros, no van a estar solos en esta construcción de ese camino, sino que al contrario, van a tener voces y lo importante es poner en participación toda la comunidad para poder elaborar este gran producto. ¿Hacia dónde vamos? Y es lo que hemos venido hablando, es permitir que la biblioteca pública municipal ponga en sintonía la extensión bibliotecaria con ese espacio rural donde va a funcionar la BRI y que la Biblioteca Rural Itinerante en el camino de construcción del proyecto bibliotecario pueda empezar a generar también sintonía con la misma comunidad a la llegada de la BRI. Porque recordemos algo, no va a llegar de primeras el proceso de dotación de la Biblioteca Rural Itinerante en un primer momento. Esto va por fases, va por procesos de visita, que son 3 visitas, y en estos procesos vamos primero a hacer una reunión con la comunidad, con los mediadores, por supuesto, para poder hacer esta presentación y por supuesto tomar decisiones importantes a la hora de poder generar el proyecto bibliotecario y por supuesto generar también la llegada de la Biblioteca Rural Itinerante y consigo a eso poder generar también una sintonía de trabajo con la comunidad. Bueno, quiero darle ahora la oportunidad a Raiza para que continúe con la presentación y por favor, todas las preguntas que vayan surgiendo, tenerlas en cuenta en el chat para irlas respondiendo al final. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron en este primer encuentro que tienen los mediadores y los bibliotecarios con el equipo de la estrategia regional. Como bien pues lo ha mencionado Alejandro Parra, nosotros somos una red nacional de bibliotecas públicas y aunque eso de bibliotecas públicas suene más a una infraestructura, a un espacio físico, el tejido más valioso, el capital más importante que tiene la red es el capital humano. Es decir, esos bibliotecarios, esos promotores de lectura, esos amigos de las bibliotecas que están en cada uno de esos 1.500 espacios a lo largo y ancho del país, son los que conforman esta valiosa red.
Nosotros como estrategia regional acompañamos y fortalecemos todo el proceso formativo de las bibliotecas públicas del país. Somos un equipo de un promedio 50 personas y año tras año, desde el 2014, hemos venido acompañando las bibliotecas públicas. Este proyecto de biblioteca rural itinerante es un proyecto que da forma a un sentir que buscaban los bibliotecarios públicos como tal, y era extender sus servicios bibliotecarios a los lugares donde las personas no tenían acceso a la información. Todos los municipios cuentan con una biblioteca pública municipal, pero muy pocas personas conocen las dinámicas de las que se pueden beneficiar de estos espacios. Nuestros bibliotecarios, que muchos de ellos están aquí en la tarde de hoy, han mediado para que todos esos procesos, todos esos aprendizajes que ellos han adquirido a lo largo de la trayectoria de su carrera profesional en la biblioteca pública circulen por el territorio, transiten y en este caso pues itineren tal y como lo dice el proyecto de biblioteca rural itinerante. Entonces, este es un proyecto que surge como hijo de esa necesidad de extendernos hacia esa Colombia rural, hacia esos espacios donde muy pocas entidades públicas asisten o atienden con procesos de esta calidad, con procesos que son propiamente culturales, ¿sí? Procesos que son pedagógicos y que tienen pues, una carga muy simbólica para las comunidades, pero de las que muy poco nosotros hablamos. Entonces, Alejandro, si quieres me puedes ayudar a ir proyectando como la siguiente diapositiva. Hay, digamos, unos principios y unas orientaciones, ¿sí? Los principios, pues, son la participación, la formación y aprendizaje colaborativo, la biblioteca como eje, el enfoque territorial. Digamos que esos son los principios que se propone desde la estrategia, desde la Red Nacional de Bibliotecas Públicas para orientar un paso a paso sobre todos estos procesos que ustedes van a empezar a desarrollar en las bibliotecas rurales itinerantes. Nosotros como red, como estrategia, como profesionales, promotores de lectura, tutores, bibliotecólogos, lo que hacemos es acompañar, lo que hacemos es orientar y fomentar la participación en sus territorios. Y cada biblioteca rural itinerante, que seamos una red, aunque esto sea un proyecto de pronto a nivel del Ministerio de Cultura, cada biblioteca itinerante funciona de acuerdo a los intereses y a las necesidades de su territorio, a las particularidades de ser de cada una de las comunidades. Y nosotros vamos a estar acompañándolos para que ustedes empiecen a reconocer con más valor eso que tienen en cada uno de sus territorios. Y empecemos entonces a hablar alrededor de la biblioteca sobre esas dinámicas particulares. Alejandro, ¿me ayudas pasando la diapositiva? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos componentes del proyecto? La estructura de cada BRI, que se apoya por medio de uno con los otros componentes, se fortalece por medio de un incentivo y se pone en marcha gracias a las estrategias de itinerancias definidas por cada comunidad. Entonces, cuando hablamos nosotros de un proyecto de biblioteca rural itinerante, ¿ustedes qué han pensado? O sea, inicialmente, a mí sí me gustaría que esto más que todo lo conversara. Inicialmente, por ejemplo, aquí nuestro amigo que se conectó de primero, Samuel, inicialmente, ¿qué pensaba con ese proyecto de biblioteca rural itinerante? Muchas personas, nosotros mencionamos una biblioteca y a lo que se van siempre es como a un espacio, ¿sí? A un espacio, a la biblioteca escolar, ¿cierto? Entonces, de pronto, ¿cuáles eran esos saberes previos que tenían ustedes en relación a lo que era la biblioteca rural itinerante? Les pregunto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Azucena. Yo como docente de la institución educativa jurado, pensaba que esto era para las instituciones, que las bibliotecas eran para las instituciones y eran para los niños, era un proyecto como para desarrollarlo junto con los estudiantes, incluso de primaria, ¿no? Entonces veo que estoy como equivocada. No, pero eso está muy bien, claro, porque es que siempre hemos tenido como ese saber previo de que cuando se habla de lectura,
cuando se habla de biblioteca, cuando se habla de escritura, se habla de la escuela, ¿cierto? Siempre lo hemos tenido así como muy presente, pero desdibujamos cuando se nos dice, hombre, venga acá, una biblioteca es cuando nos sentamos todos en círculo y escuchamos esas historias que Azucena tiene para contarnos que le contaron sus abuelos. Ese también es un espacio de biblioteca. Entonces, ¿qué busca este proyecto? Ir más allá de ese muro que nos ha colocado la escuela entre la lectura como una práctica social, como una dinámica que hace parte de nuestro territorio. Entonces, no es solamente un proyecto para la escuela, no es solamente cuando estamos estudiando, es qué sucede cuando salimos de la escuela, con qué nos encontramos fuera de la escuela, con qué nos encontramos en un parque, con qué nos encontramos en un río, con qué actividad cultural nos encontramos por fuera de esos espacios que nos lleven a nutrirnos de la lectura, de la escritura y de la oralidad. Entonces, esto pensado como un proyecto bibliotecario, como un proyecto rural, se piensa es en itinerar. Entonces ya la profe Azucena no va a decir, hombre, el proyecto de biblioteca rural itinerante va a ser solo para los niños y la escuela, sino que voy a itinerarlo. A ver, profe Azucena, de pronto allá en su territorio, cuál es la dinámica de las familias, no sé si hay un lugar al que les gusta asistir mucho, un río, una caseta, un lugar, que de pronto usted nos mencione cuál es esa dinámica del lugar. Pues en mi institución hay lugares muy bonitos y pues como ya dijo el compañero Alejandro, el páramo de las Musaeres es uno de los más llamativos, la cascada donde nace el río Servitá está muy cerca también del colegio o de la institución, entonces hay muchas partes llamativas en cuanto al cuidado y de los páramos, ¿no? Entonces más que todo en la institución se incentiva eso, al cuidado de los páramos y el fondo, que es el que permanece en esas partes altas de nuestro municipio. Y seguramente para ese páramo hay unas poblaciones que de pronto están muy ubicadas y a las que muy pocas personas de entidades públicas acceden y pues qué bonita propuesta llevar ese semillero a ese grupo de amigos que vamos a tener en la Biblioteca Rural Itinerante, porque sí, hoy estamos aquí solamente dos representantes de ese proyecto, pero ustedes son solo mediadores, ¿no? Este es un proyecto conjunto con la comunidad. Entonces, con este grupo de amigos de la Biblioteca Rural Itinerante vamos a acercarnos hacia ese territorio, hacia ese páramo, hacia esas personas que conviven en ese lugar y pues vamos a resaltarlos, a reconocerlos, a grabarles un video y mostrarlo de pronto al resto del mundo, al resto de Colombia en este caso, porque pues ya al hacer parte de una red pues nos hacemos un poquito más visibles, no solo en ese territorio, en el páramo donde está Azucena, sino pues a nivel nacional. Entonces ahí vamos un poquito comprendiendo, no sé si alguien más de pronto tiene como qué idea tenía del proyecto de Biblioteca Rural Itinerante, quizás así pensaba como Azucena, o de pronto tenían otro sentir sobre el proyecto. Y me va pasando las páginas, Alejandro. ¿Alguien más? Hola, Joana. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Hablo desde la biblioteca de Piojó, Casa Leonor Utra de Tejera. Bueno, cuando yo escuché biblioteca itinerante, yo me hice seguir de la idea. Debe ser una biblioteca que está viajando de un lugar a otro. Y yo lo estuve haciendo, o sea, fui a Aguas Vivas, fui al corregimiento de Ibácharo, estuve en el corregimiento del Cerrito. Me llamó más la atención el corregimiento de Aguas Vivas porque es un corregimiento de indígenas y que la población es pequeña y que lo necesita. O sea, tenemos 3 corregimientos, pero el más necesitado son 2, el Cerrito y Aguas Vivas. Y escogí Aguas Vivas porque es una población indígena y me llamó la atención y comencé a hacer actividades allá y me trasladaba. Me hice la idea de que biblioteca itinerante eran para los niños y para su corregimiento. Muy bien, Joana, muchísimas gracias por compartir esa apreciación. Entonces, este proyecto tiene como unos antecedentes materializados ya
Y uno de esos antecedentes, no sé si ustedes lo recuerdan, han escuchado mucho, quizás en esta semana que hemos tenido de primer acercamiento con ustedes, es el proyecto en Colombia del Biblioburro. Sí lo han escuchado, ¿cierto? Sí lo han visto, sí han tenido ahí como en su radar a este profesor que se llama Soriano, que pues un día decidió de colocar en vez de colocar unos talambucos que se dicen, de leche en un burro, decidió pues montar sobre él unas canastas para llevárselo a unos niños que quedaban muy retirados del casco urbano y a donde no se podía acceder a través de otro medio de transporte, sino a través de este biblioburro. Entonces, ese proyecto de itinerancia, pues esa propuesta que hizo el profesor, que la hizo desde sus entrañas, desde su sentir y entendiendo un poco también su contexto, porque ese es el medio de transporte de esa zona, resultó pues ser como el motivante para que se llevara a cabo esta iniciativa del proyecto de Biblioteca Rural Itinerante. Entonces, eso que tú mencionas, Joana, de ir hacia cada uno de los corregimientos, de atravesar todo el territorio de Piojó y esa zona indígena para llevar esos materiales que tú tienes en la biblioteca, en ese consiste también el proyecto de itinerancia. Pero recuerden, no solamente es llevar, es también reconocer, y es también recibir, y es también aprender de lo que nosotros tenemos en cada uno de nuestros territorios. Entonces, este proyecto lo vincula el proyecto de Biblioteca Rural Itinerante, el acompañamiento técnico informativo, que es como le hemos venido diciendo, por parte de la estrategia regional, que es un equipo de profesionales de alrededor de 50 personas, que son promotores de lectura y tutores, con un perfil en sociología, trabajo social, humanidades, bibliotecología. Este acompañamiento técnico informativo lo va a garantizar el proyecto de bibliotecas rurales para cada uno de ustedes. Y este acompañamiento informativo va a iniciar en el mes de febrero, ¿sí? Es un acompañamiento que se hace periódico, vamos 3 veces al año al territorio, conversamos con la comunidad, duramos con ustedes trabajando una semana, ayudándole en toda la construcción de su proyecto de biblioteca rural itinerante. Entonces, Alejandro, seguimos como con la siguiente propuesta. El proyecto pues incluye la entrega de una maleta de recursos y a este punto me gustaría, Alejandro, no sé si cabe, que podamos mostrar cuáles van a ser esos materiales que nosotros vamos a estar llevando a cada uno de los territorios. Sí, ¿ve pantalla? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, cuando hablamos de la maleta, cuando hablamos de esta parte tan importante, los recursos que van a llegar a la biblioteca, entendamos que dentro de la formación, inicio también de visitas a la biblioteca y por supuesto a la ruralidad, en un primer momento es importante empezar a hacer ese enfoque diagnóstico para empezar a comprender cuáles van a ser las proyecciones de las dotaciones en las bibliotecas rurales itinerantes. Entonces, para que estas maletas puedan llegar a sus territorios, es importante empezar a construir el proyecto bibliotecario, que ya lo vamos a hablar en la bitácora. Entonces, la maleta comprende material bibliográfico, donde tiene colecciones de Leer es mi cuento, colección de secretos para contar, tiene libros que de alguna manera interactúan, por supuesto, con la parte de la motricidad fina de los niños, los bebés, por supuesto, los jóvenes, los adolescentes y los adultos. Y entre todos estos títulos contenemos también diferentes formas de empezar a entender aquel acercamiento a la literatura y, por supuesto, de una manera muy pedagógica para que los niños, jóvenes, adultos y familias, por supuesto, puedan tomar estos libros. No estamos hablando de libros que correspondan a colecciones de bibliotecas escolares como Cartillas de Santillana, sino estamos hablando más que todo de libros de literatura. Estamos hablando de una apuesta pedagógica para poder poner en sintonía el acercamiento a las familias y por supuesto el componente étnico, que es donde tenemos estos libros que son los de Territorios Narrados, que es una colección muy importante, donde tenemos libros que están abiertamente escritos en lengua indígena de todas las comunidades indígenas que tenemos en el país y por supuesto tenemos toda la cosmogonía indigenista de sus orígenes, sus mitos, sus leyendas y por supuesto estos títulos sirven y corresponden mucho a sus trabajos.
Colección infantil, tenemos 47 títulos infantiles donde tenemos libro álbum, donde tenemos libros de literatura infantil en los diferentes géneros, cuento, poesía, novela, para poder aprovechar este componente que es tan importante en la lectura en familia. El componente lectura en familia, cuando la maleta llegue, o los bibliotecarios que están acá que me están escuchando para notar las claridades, no hay un componente más importante que la lectura en familia, porque permite primero la conexión del libro con los padres o con la madre y por supuesto la conexión importantísima, la lectura en voz alta, que eso permite por supuesto un tratamiento formativo que direcciona a la capacidad cognitiva que los niños pueden empezar a crecer en sus diferentes ciclos. Y por último, dime. De estos espacios, Alejo, o sea, lo que queremos es rescatar esos espacios de conversación en torno a las lecturas que propone el programa, pero también en torno a esos saberes que hay en la familia. Digamos que esos espacios se han perdido muchísimo y pues lo que se quiere con este programa es rescatar esos encuentros orales, esos encuentros de transmisión de saberes, reconocerlos y valorarlos. Entonces va a haber como esta entrega de material propiamente para las familias, como dice Alejandro, pues es un material que llega a la biblioteca pública. Cuando este material llega, pues queda allí guardadito, encerrado, y se envía a la vereda y al corregimiento, y pues allí sí toman las formalidades los mediadores para recibir esa dotación. Sí, Ale. Es importante, ya que Raiza me habla del rol de los mediadores, entendamos que el rol del mediador, aparte de hacer una veeduría, también es ese rol que tiene formativo, de convocatoria y por supuesto de formación a la comunidad, ¿sí? Porque depende mucho también del trabajo que nosotros empecemos a hacer en territorio en las primeras visitas. Entonces, en esa constante comunicación con los mediadores es con quien podemos hacer las convocatorias, con quien podemos hacer también el acercamiento primario a las comunidades, con quien podemos también empezar a mostrar y tratar a las comunidades sobre estas dotaciones que van a llegar. Hay 2 libros de paz que son importantes y no olvidemos el componente de la paz, y es a lo que yo voy también en el trabajo en los territorios. Cuando hablamos de la paz, pensemos en esos títulos también para empezar a trabajar también comunitariamente cómo nos vemos, cómo nos percibimos, cuáles son también nuestras necesidades, cuáles son también, por ejemplo, nuestras problemáticas también como comunidad a cómo solucionar dentro de una BRI. Y muchas veces el rol de una biblioteca rural itinerante, aparte de los libros y colecciones que tengan, también es un punto de encuentro para el diálogo, un punto de encuentro también para el diferente, un punto de encuentro también, por supuesto, para hablar de las diferentes situaciones y diferentes cosas que ocurran en el camino, y por eso la BRI es importante en este caso. Bueno, tenemos material didáctico. Yo la verdad no conozco de primera mano el material didáctico, pero es muy importante porque en este material didáctico pues tenemos varios tópicos importantísimos, desde la astrología, desde las ciencias básicas. Tenemos juegos de constelaciones, tenemos juegos de cartas, por ejemplo, para poder tener un conocimiento geográfico de los departamentos. Tenemos el carro armable, que también es obviamente un proceso cognitivo para que los niños puedan incluso empezar a generar su motricidad fina. Entonces, no solo estamos hablando del libro, sino también de ese material que se puede circular pedagógicamente y que también puede servir muchísimo cuando la docente acaba de hablar de qué función va a tener la institución educativa en ese proyecto, o qué función va a tener, o qué función vamos a tener nosotros con el sentido de la BRI. Y es mucha la relación que tiene una institución educativa y demasiada también la que tiene un docente en estos roles, porque puede ser la mediación perfecta para poner en circulación estos títulos y estas formas de aprendizaje dentro de otros tópicos como la institución educativa. Por otro lado, también tenemos materiales tecnológicos, un computador portátil, una grabadora de voz, un disco duro. En el disco duro reposita no solamente para que ustedes guarden información, sino también tiene juegos interactivos, tiene por supuesto libros digitales, tiene por supuesto otros abstract para empezar para manejar, por ejemplo, el material didáctico. Tenemos el videobin, el parlante, el cable HDMI para conectar al videobin el computador y 3 tabletas. Yo sé que estos materiales tecnológicos, y aquí hablamos ya de la responsabilidad que va a tener la BRI frente al cuidado del mismo. Y por eso es importante el rol de mediador para hacer una veeduría y por supuesto para poder generar también un préstamo interno dentro de lo que significa dónde va a estar situada la BRI en el espacio rural. Cuando Raiza nos habla en un primer momento de que va a llegar primero la BRI
obviamente llega a la Biblioteca Pública Municipal, se debe coordinar las maneras y las formas de que esto pueda llegar de alguna manera en relación con la BRI, y nosotros en esta entrega vamos a estar presentes, por supuesto, para hacer esto una presentación a la comunidad y para hablar, por supuesto, de la corresponsabilidad que no solamente va a tener el mediador, sino la misma comunidad. Aprender a cuidar estos elementos, por supuesto aprender a generar también la buena utilización del mismo en donde se vaya a utilizar, y por supuesto poder garantizar que la comunidad tenga el acceso a la información, que es uno de los postulados importantes de la Ley de Bibliotecas Públicas. Hay que pues anotar aquí estos materiales se proyectan ser entregados en el segundo semestre del 2022, es decir, para las segundas y terceras visitas del equipo presencial. Esta dinámica nos ha funcionado en el sentido de que antes de la entrega de este material, lo importante es hacer una sensibilización fuerte con el proyecto que se nos viene, ¿sí? Desarrollar actividades, mucha pedagogía para el uso, para el cuidado, valorar un poquito este sentido de la biblioteca rural itinerante, ese proyecto que ustedes desean hacer, para que este material pueda verse pueda recibirse de mejor manera en cada uno de sus territorios. Este es un insumo que digamos cuesta, ¿sí? Genera a veces un poco de incertidumbre, porque quién va a estar a cargo de ese material, quién lo va a cuidar, si se nos pierde, que si fulanito lo coge. Por eso es importante reconocer los mediadores y ese grupo de amigos que va a estar al frente del proyecto de bibliotecas rurales itinerantes. Nosotros ya hemos hecho acompañamiento en 450 bibliotecas y en 450 veredas y corregimientos, y este material ha sido muy valioso, sobre todo en esta etapa de confinamiento, en esta etapa de pandemia, donde muchos de estos niños y niñas, jóvenes, no tuvieron el acceso a equipos tecnológicos para desarrollar su tarea. Esto fue el material más usado en las bibliotecas rurales itinerantes. Entonces los mediadores, cada uno de ustedes, se crea la estrategia que considere mejor se acomode para la administración de estos recursos. Entonces en un corregimiento, por ejemplo, habían 2 mediadores que se encargaban la mitad de tener un material y la mitad de tener el otro material. Y para que circulara en el territorio, pues con lista en mano, le prestaban las tabletas a los niños por 1 día, 2 días, por horarios, como deseaban. Y todo con el cuidado, porque toda la población sabía que era un material muy valioso y que era un material para él. En la medida que se cuide, mucho más lo empiezan a valorar. Eso como para que lo vayan allí teniendo en cuenta y generando como toda esa expectativa y también toda esa sensibilización del cuidado de estos equipos. Sí, como lo dice Raiza, pueda que una de las grandes preguntas sea, bueno, listo, sí, es una biblioteca itinerante, movilización constante en el territorio y no tiene un espacio físico. Muchas veces las BRI dentro de la comunidad negocian las formas o ven las maneras de que la BRI pueda tener un techo o que al menos pueda tener un espacio físico para salvaguardar estos elementos y por supuesto poder empezar a manejar esto interiormente alrededor de las comunidades. Hemos dejado que autónomamente las BRI funcionen y muchas veces en esos casos funcionan de esas maneras. Entonces hay una BRI aquí en mi territorio que es aquí en Charalá, Santander, especialmente en una vereda que se llama Riachuelo, y allá es un centro poblado, hay un espacio donde está la parroquia, y la parroquia prestó un espacio para poder repositar primeramente los elementos BRI, pero después el mismo padre vio la necesidad ya de abrirla como una biblioteca. Entonces nosotros obviamente no vemos la negativa que esto no suceda, sino al contrario, son ustedes quienes deciden también cómo poder fortalecer esto. Entendemos que cuando hablamos de itinerancia, hablamos de que esto esté en circulación constante con la vereda o con el centro poblado o con el caserío. Lo importante es que no esté en un punto de encuentro, sino que se movilice también, que la gente empiece a entender que esto es importante movilizarlo con las comunidades. Bueno, tenemos contenidos digitales. Esto es lo que de alguna manera está en el disco duro. Obviamente el disco duro tiene 1 tera, tiene 1000 gigas. Y en el disco duro tenemos interactivamente varias formas de empezar a mirar los contenidos. Entonces hay contenidos
desde la astrología, también tenemos contenidos desde, por ejemplo, las miradas desde la danza colombiana, tenemos contenidos digitales que son bien importantes y que a la hora de manejarlos, pues por supuesto agilizan un poco las maneras de cómo nosotros vamos a poner en relación esto con los muchachos o con los niños o con los jóvenes, a través del BioBin, a través del préstamo a la institución educativa con el docente, etcétera, que yo sé que va a ser un préstamo importante de poder en circulación. Bueno, por otro lado tenemos las guías metodológicas. Tenemos 3 guías metodológicas: leernos, mapa del contexto, guía metodológica 1. Cuando hablamos de leernos mapa del contexto, hay un ejercicio que nosotros vamos a hacer primeramente en la primera visita con ustedes, y es empezar a mirar un ejercicio de cartografía social. Cuando hablamos de cartografía social, hablamos también de qué es lo que por territorio entiende la comunidad, y es construir un mapa para empezar a identificar, por supuesto, los líderes, los puntos de encuentro, los riachuelos, las formas de cultivo, las fuentes económicas, y a partir de ahí tener un diagnóstico mucho más amplio a la hora de empezar nosotros a entretejer el proyecto con la comunidad. Entonces, esta es una cartilla metodológica que, por supuesto, prioriza y fortalece el sentido estratégico de la comunidad en relación con el proyecto. La segunda cartilla es oralidades, lectura y escrituras. En esta cartilla tenemos la oportunidad y la puesta en marcha de tener varios talleres y diferentes momentos formativos y actividades para, si lo deseen, por supuesto, ponerlo en marcha con la comunidad. ¿Qué quiere decir? También que nosotros en territorio vamos a trabajar diferentes ejercicios de lectura en voz alta, no solamente lectura en voz alta, sino también ejercicios de edición de libros cartoneros, edición de fanzines. Vamos también a tratar de que no solamente se centralice desde la lectura, la escritura y la oralidad, sino también podemos aperturarlo a otro tipo de sintonías con lo que la cultura también está entredicha, ¿no? Que es la música, la danza, el teatro, en fin, un montón de temas importantes culturales que es propio para el proyecto Biblioteca Rural Itinerante. La otra guía metodológica, reconocernos contenidos locales, es una apuesta para que desde ya nosotros como comunidad empecemos a identificar cuáles son esos ejercicios, esas formas de cómo los diferentes pobladores entienden también por dar, por ejemplo, el valor a las formas de cómo trabajan el campo, o cómo trabajan, por ejemplo, las diferentes actividades, ya sea del tejido, ya sea, por ejemplo, hablamos también desde la manualidad. Entonces, cuando hablamos de contenido local, hablamos desde esas actividades y formas de trabajo de la comunidad en propiedad de poderlas potenciar y reformular desde la BRI. Teníamos un ejercicio y tenemos muchas BRIs que dentro de los contenidos locales, por ejemplo, había uno en Chitagá, en Tani, donde decidieron apostarle al canasto, y los canastos para ellos eran tan importantes dentro de su elaboración como contenido y también como apuesta en marcha cultural, que los formulaba como personas idóneas, y el canasto se convirtió en una manera itinerante de movilizar los libros y, por supuesto, de movilizar también las diferentes formas de conexión con las comunidades. Con un canasto tú movilizas, por supuesto, frutas, mercado, pero podemos movilizar libros, se preguntaron ellos. Y con esto también surgió el nombre del proyecto BRI, que se llama el Canastanerito, y por supuesto así también se llamó la BRI. Entonces, de alguna manera, estos contenidos locales priorizan de alguna manera cuál va a ser el espíritu de la BRI y, por supuesto, las formas como se van a hilar dentro de la comunidad. Sí, aludimos muchísimo al tema de los contenidos locales porque, pues, como les decía al principio, a veces no se trata solo de llevar desde la biblioteca. Entonces yo te llevo este libro que es de este autor, que es de afuera, que es extranjero. Sí, te lo llevo, lo comparto para que lo disfrutes. Pero también se trata de reconocer eso que nosotros tenemos, ¿no? Esas cantadoras que tenemos en el territorio, esos oradores, esos palabreros, esas personas que tienen de alguna forma una riqueza cultural, un bien cultural valioso, y que nosotros desde nuestra biblioteca rural itinerante lo podemos empezar a enaltecer, a mostrar, a compartir. Nada de esto se aleja de las dinámicas que ya ustedes vienen trabajando, desde ese proceso de sensibilización que vienen haciendo hacia el cuidado del páramo, desde ese proceso de resaltar el cultivo del café,
el cultivo orgánico del café, desde ese proceso de sensibilización que ustedes vienen haciendo por mostrar las riquezas culturales de su territorio. Es darle valor a eso que ustedes ya tienen, por eso decimos reconocernos, no es conocernos, no es reconocer. Eso que tenemos allí es igual de valioso que es el material, que es el patrimonio bibliográfico que está en las bibliotecas públicas. Entonces queremos que a la par las bibliotecas rurales itinerantes nos ayuden a dar un material, una lectura de lo que es nuestro territorio en cada una de las entrañas. Entonces por eso es muy importante que desde ya ustedes empiecen como a conectar con eso que nosotros queremos rescatar para mostrarlo en el proyecto de Biblioteca Rural Itinerante. Dale, Alejandro. Por otro lado, tenemos un kit de libros artesanales y, obvio, por supuesto, estamos tratando de... Bueno, no es una obviedad tampoco, porque a la hora de hablar de libros artesanales o de edición de libros, pues no somos muy expertos en estos temas, pero dentro del kit de colección o de dotación van a haber modelos y formas para empezar a crear nuestros contenidos que pueden ser también escritos. Entonces estamos hablando de libros cartoneros, estamos hablando de fanzines, cuando hablamos de fanzines, para que no nos confundamos, hablamos de una manera de poder editar una manera escrita a partir de imágenes o escritura o oralidad o diferentes formas de expresión a través de la prensa de hojas o a través también de la muestra o la puesta en práctica de una edición de un pequeño libro. Hojas y tapas de cartones, materiales para colorear, escribir y pintar, memoria USB con instrucciones de elaboración. Muchos de estos temas, cuando hablamos de libros artesanales, nosotros también los ofrecemos como talleres para que ustedes puedan tener, por supuesto, la inducción y las maneras de que ustedes también lo puedan poner en práctica del después, cuando nosotros ya no estemos en territorio, ustedes lo puedan poner en práctica con otras comunidades cercanas a los espacios rurales. Entonces, a partir de la edición de estos libros, puede ser, por ejemplo, un libro cartonero, supongamos, de la sabiduría, por ejemplo, de los significados de muchas palabras del campo que existen, un diccionario campesino. Puede ser también de un diccionario, por ejemplo, de medicina, puede ser también de plantas medicinales, puede ser también uno de recetas de cocina. De recetas de cocina, por ejemplo, que nos gusta tanto. Puede ser, por ejemplo, también de trabalenguas, de mitos, de leyendas. Entonces, no estamos hablando de un nivel academicista cuando hablamos de la Biblioteca BRI, sino estamos hablando desde el contenido de la oralidad y la memoria del territorio para elaborarlo con esos elementos. Entonces, importantísimo eso. Qué bonito sería, por ejemplo, que cuando nosotros pongamos en sintonía con esas prácticas con las comunidades, para cuando tengamos nosotros nuestra tercera visita, ustedes ya tengan, por ejemplo, no sé, una colección de libro cartonero de medicina tradicional y canto, o por ejemplo, cantos de nana, o por ejemplo, diccionario de palabras campesinas. Eso sería bellísimo y sería muy importante como un contenido local. Entonces, pensemos en todas esas maneras de la memoria y la oralidad y lo local para poderlo construir en la elaboración de estos libros que son netamente artesanales. No estamos hablando aquí de libros academicistas, de ese lenguaje, esa escritura exquisita, sino desde la propia construcción del lenguaje y visión del mundo que tiene el campesino en los territorios, que eso para nosotros es muy importante. Tenemos, por ejemplo, también un kit de diagnóstico participativo. Tenemos 3 tableros y material de apoyo para el registro. Y son materiales que funcionan para poder colocar notas, por supuesto también como una pizarra, para que nosotros podamos también desde aquí poder sumar nuestras ideas. Y por último, y no siendo menos importante, que es lo que vamos a hablar ahora, es la bitácora del proyecto bibliotecario, un pendón, por supuesto, con el nombre de Biblioteca Rural Itinerante, que es en color violeta, y 3 canastas adicionales. Cuando hablamos de 3 canastas adicionales, Raiza, no sé, se me escapa aquí dentro del inventario a qué se refiere, pero el libro de bitácora, dime. ¿Recuerdas las cajas azules donde viene todo el material? Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Bueno. Son unas canastas para que puedan circular todo el equipo, o sea, vienen súper protegidas de la lluvia, del sol, entonces en ellas pueden guardar todo el material y circularlo. Si toca exacto. En el motocarro, en la mula, no que sea, allí se van con sus 3 canastas. Exacto, si esto no llega en cajas de cartón, sino llega con una protección, con un sellamiento y estas 3 canastas adicionales, pues precisamente para la manutención del abrigo.
Entonces, no sé, Ray, si ahora hablamos de la bitácora para Me gustaría agilizar. escucharlos si Ok, ok, están, ok, perfecto. sí, sí, cómo han recibido la propuesta, si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud, cómo se han sentido hasta el momento. ¿Han escrito algo en el chat como para poderle responder, Ray? No, Ok, perfecto. cómo les ha parecido la propuesta. Raiza, yo tengo una consulta. Sí, adelante, Laura. Mira, lo que pasa es que cuando se hizo pues la inscripción a las bibliotecas, hablaba algo de, si es que no lo encuentro, por eso no me decidí a hablar. Pero hablaba algo dentro de los beneficios de un incentivo. Sí, no faltó el Ok, incentivo. sí. Ujú. Tienes razón. Pero eso lo vamos a hablar en conjunto con la bitácora, que es importante hablarlo. Sí, Ok. gracias, Laura, por De recordarnos. igual manera, Entonces pensé que el incentivo, o bueno, mi duda era si el incentivo eran los equipos que ustedes estaban diciendo, lo del parlante, las tabletas. no, Sí, además de todo esto, pues hay un incentivo. Pues ustedes, al ser parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, como mediadores prácticamente, ustedes también son gestores culturales. Eso pues les da como un plus porque el Ministerio de Cultura año tras año lanza unas convocatorias a nivel nacional. Hay algunas que son abiertas, otras que son cerradas. Y digamos que ya ustedes como personas naturales pueden empezar a pensarse como hacedores del proyecto y presentadores de propuestas desde las que se generan del Ministerio de Cultura, que son varias de esas convocatorias que se dan a nivel nacional y que son abiertas. Y pues ya el proyecto de Biblioteca Rural Itinerante tiene unas convocatorias específicas para el proyecto. Algunos incentivos son de manera económica, quizás de ese es el que vamos a hablar ahorita, y hay otros incentivos que son además con equipamiento tecnológico, con material bibliográfico, que eso es adicional. Eso a medida que ustedes pues vayan entonces como participando, adentrándose un poquito más con este proyecto, pues se van a ir enterando. Pero ya este proceso, cuando se desprende de la biblioteca pública, porque él se desprende un poquito, aquí los primeros mediadores son los bibliotecarios públicos, que son los que presentan la convocatoria y todo el proyecto, ya luego quedaron seleccionados, pasan a los mediadores, entonces ya son los mediadores quienes aplican pues para todas estas convocatorias y para todos esos incentivos. Entonces, aquí me hiciste acordar también, bueno, un cronograma, un pequeño cronograma. Entonces, las visitas presenciales, digamos que el acompañamiento inicial se empezó desde noviembre a diciembre, pues todo esto que estamos haciendo de manera remota. Luego viene la primera visita presencial que va a ser entre finales de enero y febrero. Luego de esa visita presencial que va a ser entre enero y febrero, viene un encuentro nacional de bibliotecas rurales itinerantes que en este caso pues se va a hacer de manera remota, pero pues ya en otras ocasiones también se ha hecho de manera presencial, en donde participan los mediadores del proyecto de biblioteca rural itinerante. Y pues bueno, ya en el segundo semestre del 2022 van a haber las segundas y terceras visitas presenciales y la entrega de recursos también se va a dar, si es el segundo semestre, yo creería que para el mes de agosto, septiembre, también con el incentivo económico para ese proyecto. Entonces va a ser un trabajo como de un año de fortalecimiento. Este acompañamiento, esta primera visita y este acercamiento inicial es muy importante que los bibliotecarios públicos acompañen a los mediadores. Digamos que también es una visita diagnóstica que nos ayuda a reconocer si de verdad pues, el proyecto aplica para el territorio que fue seleccionado, porque pues, no ha sido como muchos los casos, pero sí ha pasado que de pronto la comunidad pues no estaba enterada del proyecto y entonces el proyecto toca pues trasladarlo hacia otro corregimiento o hacia otra vereda. Entonces, esos son como los datos generales que les dejo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud que podamos irla resolviendo antes de pasar como a este ejercicio de la bitácora del proyecto bibliotecario.
Bueno, cuando hablamos de la bitácora del proyecto bibliotecario, que recordemos pues está aquí en la dotación, la van a tener en físico, ¿sí? Es un libro que va a tener de alguna manera la presentación o la puesta, es decir, la propuesta y presentación del proyecto BRI en propósito de poder generar el estímulo del cual la mediadora nos está preguntando. Entonces, ¿hacia dónde apunta el poder formular este proyecto a partir de la bitácora? Pero primero conceptualicemos qué es bitácora. Cuando hablamos de bitácora, entendamos en esa recopilación de información, a grosso modo dentro del proyecto bibliotecario, para poder generar esas preguntas que nos van a llevar al camino de la formulación del proyecto. Entonces, en este sentido, la bitácora tiene una presentación bastante bella. Cuando tengan la oportunidad de verla de manera física, en un principio la vamos a manejar de manera digital y la vamos a manejar también en propósito de generar unas primeras 7 preguntas en un forms que van a tener que empezar a generar la formulación para empezar a generar el camino de la primera visita, que de eso ya vamos a hablar. Entonces la bitácora pues tiene una presentación bastante bella, ¿sí? Nos habla primero sobre la presentación, precisamente sobre la conceptualización de lo que significa la bitácora y lo importante que significa ir pensándonos en el territorio, en los procesos locales, en las formas de cómo nos pensamos el territorio, en las maneras también como habitamos en ese territorio y por supuesto cómo mediamos las maneras para que la Biblioteca BRI pueda tener una sintonía con la comunidad. Entonces, en esa presentación nosotros también formulamos varias preguntas e invitamos a las comunidades a empezar a pensar esto como un gran proyecto. Y tiene 4 etapas. Dentro de la primera etapa se llama la selección de la semilla. Dentro de la segunda etapa se llama preparación de la tierra. Y ojo, en la primera etapa dice, ningún proyecto empieza desde cero. Y la primera etapa, como lo dice ya metafóricamente la selección de la semilla, es empezar a generarnos esas preguntas diagnósticas por los cuales nosotros pensamos que nuestra comunidad es importante. Entonces, preguntas diagnósticas como por ejemplo, que ya las vamos a formular por supuesto, pero voy a hablar de algunas, como por ejemplo, ¿qué hace importante nuestra comunidad? ¿Cuáles líderes son importantes para nuestra comunidad? ¿Qué fuentes económicas tiene nuestra comunidad? Por ejemplo, ¿qué festividades tiene nuestra comunidad? ¿Qué labores tiene nuestra comunidad? Y a partir de ahí empezar a formularnos esto diagnósticamente para el camino del proyecto. En la preparación de la tierra, que es el segundo ciclo de esta gran bitácora como proyecto bibliotecario, y pensemos en bitácora como el proyecto bibliotecario para que lo pensemos bien de una vez. Dice, todo proyecto requiere preparar el terreno para su gestación. Cuando hablamos de la preparación del proyecto, que lo pone en relación con la tierra, obviamente primero siembra la semilla, dejas a que crezca y en ese crecimiento pues es importante qué frutos va a obtener. Y en esta preparación del terreno pues es importante ir pensando, por ejemplo, cuáles van a ser nuestras alianzas, cuáles van a ser nuestra organización como mediadores y como comunidad para la puesta en marcha de este gran proyecto. Y cuando pensamos ya en un proyecto bibliotecario nos pensamos en el nombre de la Biblioteca Rural Itinerante, que antesala a lo que significa el proyecto desde cero. Es importante ir definiendo con la comunidad qué nombre va a tener la Biblioteca Rural Itinerante. Entonces, por ejemplo, yo estuve en el 2018 en la comunidad indígena Sicuani, en Puerto Gaitán, en Gualabo 1, y pues la pregunta de qué nombre le vamos a poner a la Biblioteca Rural Itinerante, pues nos generó muchas más preguntas también, porque pensarse un nombre para una biblioteca es pensarse también qué sentimos nosotros como comunidad para transmitirlo en la biblioteca. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, las bibliotecas municipales. Las bibliotecas municipales muchas veces tienen nombres de personas importantes para la comunidad, por ejemplo, tienen nombres, por ejemplo, de personajes importantes también para el territorio nacional. Por ejemplo, hay muchas que llaman Gabriel García Márquez. Por ejemplo, aquí en mi territorio, en Charalá, hay uno que se llama José Blas Acevedo y Gómez, que es la que lleva el nombre de un prócer importante aquí, que de él también dependió la independencia de Colombia. Pero para un territorio local puede ser importante también un sabedor ancestral, puede ser importante también, por ejemplo, una práctica ancestral también para la definición de este nombre, de esta biblioteca rural. Y en Puerto Gaitán la llamaron Pena Guajiquiu, que en el significado significa el salón del espíritu.
Para ellos, para las comunidades icuanas y las comunidades indígenas es importante también los puntos de encuentro, son importantes también los lugares como tránsito espiritual para el conocimiento y para la oralidad. Entonces, para quienes aquí tienen bibliotecas o espacios territoriales con comunidades indígenas, poner en participación con ellos desde su lenguaje y desde sus conceptos, como poderle dar también vida a esas bibliotecas. El tercero, la siembra y cuidados en la etapa del crecimiento, germinar ideas para un proyecto bibliotecario. Pues aquí ya empezamos a generar cuáles van a ser nuestro tránsito después ya del diagnóstico, de la puesta en marcha del nombre y por supuesto de las ideas que nosotros vamos a empezar a poner para empezar a generar el proyecto Biblioteca Rural Itinerante. Y aquí es donde ya vamos a empezar a hablar del estímulo. Pero yo no me quiero acelerar tanto al proceso, es decir, esta presentación no va más allá de la selección de la semilla, pero quiero que entendamos que también es un proceso y unos ciclos. Y estos procesos y estos ciclos los vamos nosotros, por supuesto, en territorio a valorar y, por supuesto, a mediar. No nos vamos a dejar solos en la construcción de este camino, de este proyecto, al contrario, vamos a estar presentes todo el tiempo. Entonces, cuando hablamos ya de las ideas para el proyecto bibliotecario, cuando hablamos de itinerancia, entonces ya hablamos de qué manera vamos a crear nosotros una forma o un proyecto o un elemento, o puede ser también lo que hablaba Raiza, por ejemplo, la biblioburro, que pues a partir de la biblioburro, a partir de la adaptación de un burro como el elemento central del proyecto de la biblioburro, le adapta aparte de eso también unos elementos a los costados para poder llevar los libros a las veredas más alejadas del centro poblado de la vereda. Entonces, cuando hablamos de esas ideas, es empezar a pensarnos de qué manera podemos empezar a aprovechar esas ideas para empezar a movilizar los elementos de la BRI en propiedad también de la comunidad misma. Pueden surgir múltiples ideas en el camino, demasiadas ideas. Pueden surgir puntos de lectura en la vereda, pueden surgir también, por ejemplo, muchas biblioburros, no, pueda que sí, pueda que no. Pueden surgir en el camino, dime, Raiza. Sí, así como, por ejemplo, acá pues en la región Caribe he visto que hicieron mucho el bicilibros, ¿no? Hicieron bastante de esa. Hay en una comunidad indígena que el mediador pues identificó 9 veredas que quedaban a 7, 8 horas del corregimiento, entonces lo que hizo fue hacer unas mochilas, ¿sí? Le mandó a hacer a estas personas indígenas unas mochilas y en esas mochilas grandototas les mandaba su material bibliográfico, didáctico, y ellos podían durar como con esos textos por allí 1 mes, 2 meses, porque pues eran territorios bastante alejados. Entonces es pensarse como qué proyecto vamos a desarrollar, cómo vamos a hacer itinerar el proyecto de Biblioteca Rural Itinerante, y pues ustedes encontrarán las 1001 formas de movilizar de forma creativa esos materiales, así como de pronto nos va a mostrar Alejandro en esta presentación, esos puntos de lectura, ese carrotante que se convierte en una biblioteca. Entonces, por favor, yo no les quiero acelerar el proceso, ¿sí? Tampoco la intención de esa presentación, pero sí queremos dejarles claros que dentro del proyecto bibliotecario, lo que apunta al verdadero proyecto bibliotecario es la concertación y la creación de un elemento que me permita a mí, como mediador y comunidad, poder movilizar los intereses de la biblioteca con la comunidad. Entonces, aquí nosotros en esta presentación, por ejemplo, de puntos de lectura, son muchas las ideas que hay, ¿sí?, en el mundo de proyectos itinerantes como Biblioviajero, por ejemplo. Tenemos como la Bibliolancha, por ejemplo, cuando nos pensamos en Camboya. Tenemos, por ejemplo, historias del Floating Library, que son lanchas estacionarias donde hay cercanías con los espacios donde hay ríos. Por ejemplo, tenemos los bibliocarritos, que son a partir de un sistema motor para empezar a movilizar esto también con la comunidad. Tenemos también esto, que es un puesto estacionario como una caseta, que esto es en la India, el Boot on Wheels, que es un proceso también de caseta estacionaria y de movilización itinerante, por supuesto, con la comunidad. Tenemos, bueno, una infinidad de proyectos bibliotecarios que estos puntos de lectura van a estar en formación con ustedes para que ustedes puedan tener muchas más ideas a la hora de la elaboración de este gran proyecto y de las ideas que puedan surgir en el camino. Y por último tenemos la cosecha, que es la Biblioteca Rural Itinerante. Entonces, cuando sembramos, cuando preparamos la tierra, cuando generamos los cuidados de este proyecto y por final ya vemos el resultado final, entonces es cuando aquí ya empezamos a identificar
cuáles van a ser las claridades dentro del proyecto con la comunidad y cómo va a ser las facilidades de movilizarla, también como punto importante con la misma comunidad. Pero como les digo, lo que a nosotros ahorita en este momento lo que nos importa es la selección de la semilla. Lo demás en adelante va a estar dentro de nuestra mediación a partir del segundo semestre en adelante, ¿sí? Para que tengamos muy claro eso. Entonces, importantísimo en la bitácora, el nombre de la vereda, corregimiento, municipio, apartamento y fecha de registro en cuando se inicia esto, cuando ustedes tengan esto a la mano. Y bueno, este material llega dentro de la dotación, así que no se preocupen, es un libro bellísimo, es un proyecto bellísimo y va a llegar dentro de la dotación. Incluso creo que con la visita de nosotros pues también lo vamos a ir adelantando, trabajando. Se lo estamos socializando hoy porque sí nos gustaría que este primer acercamiento diera como resultado, pensándolo pues de forma más amigable, diera como resultado como esas primeras propuestas iniciales de parte de ustedes, ¿no? Si se han pensado en un nombre para esa biblioteca rural itinerante, han pensado cómo movilizarían sus bibliotecas, han pensado cuáles son esos lugares que más le gustan a los niños, a los adultos, a los ancianos, y empezar como a dinamizar un poquito en esos territorios. Mire, cuando Alejandro les muestra esta presentación y estos dispositivos, ¿no?, culturales, aquí más que todo es el compartir de una experiencia, más que ir a llevar una cantidad de libros o que hacer que Colombia sea más lectora y aumente sus índices de lectura. Lo que se busca es propiciar espacios significativos de encuentro con el otro, ¿sí? Eso es lo que se quiere como con esta dinámica de pensar y sentir la biblioteca de una forma diferente a como de pronto la hemos venido trabajando. Es tocar esos lugares culturales, álgidos de nuestro lugar y resignificarlos, darles un sentido muy creativo, un sentido muy humano, un sentido muy propio de ustedes. Entonces, por eso les estamos mostrando el proyecto de la bitácora, porque ese es el proyecto sobre el cual trabajamos nosotros. El acompañamiento es como una guía, es como una ruta que nos vamos a ir trazando y del cual nos gustaría pues que ustedes nos vayan como respondiendo a cada una de esas preguntas que van iniciales, ¿no?, que va sugiriendo esta propuesta de la bitácora. Por supuesto, cuando ya Raiza habla de las preguntas, pues yo quisiera enfocarme en esa primera siembra de la semilla, que es la primera etapa, la primera fase de las 4, ¿no? Entonces, las preguntas están también en la bitácora, pero nosotros la queremos agilizar en un office, en un forms, que va a ser un proceso para que ustedes desde ya puedan irlas contestando. Son 7 preguntas y yo quisiera leerlas con Raiza. Yo quisiera leer la primera pregunta e irlas respondiendo con ustedes aquí para que ustedes también puedan pensarse en esas preguntas, cómo podemos pensarnos nuestro territorio en diagnóstico en este primer momento. Entonces, este link lo vamos a compartir tan pronto, bueno, este material lo vamos a compartir tan pronto terminemos la sesión en conjunto con este link y por supuesto para que ustedes puedan responderlas. El primer ejercicio después de este tipo de intervención es responder esas preguntas y hacer el registro, ¿no? Entonces, cuando ustedes ingresen, dice bitácora del proyecto Biblioteca Rural Itinerante, primera etapa, la semilla, ningún proyecto comienza desde cero. Le da la bienvenida, pues en este caso, a mi caso, aparecerá con sus nombres cuando lo abran. Dice, cuando envíe este formulario, el propietario verá su nombre y dirección de correo electrónico. Entonces, lo primero que aparece dentro de estas grandes preguntas, para ponerlo en sintonía con la bitácora, que es esta primera pregunta, pero queremos leerla dentro del forms, dice lo siguiente: en toda siembra, la elección de la semilla es el primer paso para producir una cosecha. La invitación es a que cada uno de nosotros, como integrante de nuestra comunidad, juntemos con nuestras motivaciones y anhelos, nos reconozcamos como esa semilla. Pero, ¿qué nos hace única? Cuando hablamos de qué nos hace única como semilla, nos pregunta también como comunidad. Y quiero abrirla aquí, como micrófono abierto, para que, por supuesto, ustedes puedan compartir qué es lo que hace única su comunidad. Puede ser una idea, puede ser una palabra, puede ser un proceso, puede ser también un valor. Entonces, para que pensemos en esa pregunta a responder en este forms.
como les digo, la respuesta puede ser lo que hace única a mi comunidad es la integración que tenemos como comunidad a la hora de poder poner en intereses, por ejemplo, la resolución de conflictos, por ejemplo, con la Junta de Acción Comunal, o por ejemplo lo que nos hace única como comunidad nosotros, como comunidad como semilla, es el valor que tenemos para para poder apoyarnos también como Junta de Acción Comunal, o como padres de familia, o como familia. Entonces, son preguntas que íntimamente ustedes van a ir respondiendo, pero para pensarse ustedes dentro de su comunidad misma. Entonces, no Pero sé. que se animen para que nos respondan. Yo sé Exacto. que por ahí tienen muchas ganas de contarnos detrás de esas ventanas, de esas pantallas. Si no quieren hablar o lo quieren escribir en el chat, Raiza lo puede compartir. Claro. Entonces, sí. tranquilos que aquí estamos para reconocernos, para aprender y por supuesto para empezar este camino tan bonito que es la construcción del proyecto ORI. Regálennos un poquito de esos territorios para antojarnos e ir con muchas más ganas. ¿Qué nos hace único? La comida. ¿Quién decía por allí las comidas? Por ejemplo, lo gastronómico, las festividades. No sé si hay una feria rural importantísima. No sé si haya, por ejemplo, una práctica como el avistamiento de aves o la cosecha del café. En fin. Bueno, mientras lo piensan, vamos a seguir avanzando en esas preguntas. Creo que la señora Dora... Navidad, el aguinaldo navideño. Ah, bueno, aquí tenemos... Ajá. Dora Inés. Y decía que por lo menos en la comunidad de Ayacucho, ¿no? Pues como la unión que hay entre ellos en la misma comunidad, por lo menos en las épocas de Navidad, ¿no? Donde se reúnen todos a hacer la novena, pues es muy bonito. Ay, qué chévere. Fíjate que la Navidad con el tiempo se ha desdibujado un montón. No sé si ustedes sientan que pues yo vivo en un municipio y en este pueblo se sentía la Navidad hace un montón de años. Ahorita eso ha desaparecido en la estructura pues de pensarnos también las festividades. Entonces, esto puede ser un gran valor de que hace única también a su comunidad rural, ¿no? El término de las festividades, la unión, la integración. Entonces, cuando hablamos de generar esas festividades que son propias, también detrás de eso está la unidad, la gestión, el valor del otro, lo importante de la reunión, de la comunión, que son temas importantes que identifican y valoran una comunidad como única, ¿no? Entonces, para que los demás también se piensen esto. El compartir, el integrarse. Exacto. Sí, todo. Porque bueno, yo lo voy a hablar aquí abiertamente. Yo, por ejemplo, en mi práctica como promotor, hemos ido a hacer las primeras visitas, incluso las segundas, y hay territorios donde el reunirse es completamente difícil y es bastante complejo, pero la intención de generar el encuentro con el otro a partir de un proyecto de biblioteca permite que esto se genere también un proceso también de reconocerse con el otro. Entonces, también se pueden identificar otras formas del por qué hace única a partir de la biblioteca en las comunidades, por qué se hacen únicas. Entonces, es también a partir de esto, del proyecto URI, empezar a construir también una historia de territorio y de comunidad, por supuesto. Así es, Alejo. No sé, alguien más, Samuel, Catiris, Marta Inés, Mariluz, Azucena, qué nombre tan bello. Bueno, entonces vamos a proponer la siguiente pregunta y la vamos a poner en diálogo aquí tranquilos. Pensando en las cualidades que compartimos, ¿podemos identificar algún atributo que caracterice a todos los miembros de nuestra comunidad? ¿Qué piensas tú de atributo, querida Raiza, cuando nos proponen esta pregunta? Cualidades, ¿no? Eso que es lo característico, lo destacable, como eso bueno. Por ejemplo, en una comunidad del Meta, no recuerdo el nombre, me perdonarán, en todo el año, parte del año, era una comunidad muy, muy tranquila, no solitaria, sino reservada. Pero el día del Festival del Aguacate, todos se reunían, para ellos era importante el Festival del Aguacate, era el intercambio cultural con el otro, el intercambio del campo, el intercambio de la cosecha, de la siembra, de la amistad, de la familia, de la música. Y estos atributos surgen a partir de este encuentro, de estas festividades y a partir, por supuesto, de las reuniones que se gestionan con las comunidades.
Entonces, pensemos también en esa caracterización como miembros de la comunidad, cómo nosotros fortalecemos como comunidad a los demás en lo que somos, ¿no? Sí, esos territorios con esa riqueza natural, con esa riqueza también de especies, esos son también unos atributos destacables. Las fiestas de la familia. Hay algo importante, por ejemplo, en Familias en Acción. No hay nada más organizado que las madres líderes en Familias en Acción. Y para mí es un espectáculo cuando se hacen los cierres del año de Familias en Acción y es todo un espectáculo importantísimo en torno al concepto de la familia y más que eso también a saberes, a costumbres, a tradiciones, pero con el valor de la familia. Entonces los atributos pueden ir también a partir de esas otras prácticas que también son institucionales, por supuesto, con instituciones educativas. A partir de ahí surgen esos valores de lo que son para nosotros las comunidades. Bueno, la tercera pregunta es, muchas de las cosas que hacemos vienen de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. ¿Cuáles rasgos de nuestra forma de ser hemos heredado de nuestros antepasados? Raiza, ¿tú qué heredaste de tus padres y de tu madre? ¿Tú que eres de una persona del Pacífico? Del Pacífico, del Caribe. Perdón, del Caribe. Sí. Hoy pensaba con mi mamá esos rasgos indígenas que vienen de por allá, de la zona del Valle del Sinú. Ha sido una herencia, ¿no? Como eso se marca generación tras generación, aunque ya haya pasado mucho tiempo para eso, ¿no? Lo reservadas también, que son las personas de mi familia. Exacto. Cuando a mí me hablan de padres, madres, abuelos y abuelas en esas formas de heredar, hablamos desde los juegos tradicionales, hablamos desde la comida, hablamos desde las festividades, hablamos desde lo que nos habló ahorita sobre, por supuesto, las fiestas navideñas, hablamos, por supuesto, de los encuentros en familia, que con la pandemia son tan difíciles y son tan complejos, que eso ya quedó como algo heredado antes del 2019, ¿no? Que eso es una cosa bastante extraña. Entonces, pensemos en eso también y pensemos cómo eso nos ha valorado a nosotros como mediadores y bibliotecarios para ponerlo en práctica también con las comunidades, que lo importante es también rescatar esto, rescatarlo desde el abril. Bueno, la cuarta pregunta, ¿cuáles son los mayores talentos y destrezas que compartimos como comunidad? ¿Cuándo las ponemos en práctica? Talentos y destrezas que tengan dentro de la comunidad y cuándo las ponen en práctica. Cuando pensamos en destrezas y talentos, yo por ejemplo yo siempre hablo del meta, casi siempre, y hablamos también, por ejemplo, yo lo hablo desde la destreza, de los talentos, porque hay talentos que son innatos, que son talentos que crecen como algo individual dentro de las comunidades, y para mí yo hablo que el hecho de las personas que hacen la pesca artesanal, pues son talentos y destrezas importantísimos. Y para ponerlo en práctica, pues se ponen en práctica un montón de valores que son también, por supuesto, el alimento y por supuesto también el valor del rescate de esta práctica en la comunidad. Hablamos también de los cantos, hablamos también de las nanas, hablamos también, por supuesto, de las parteras, hablamos, por supuesto, de un montón de prácticas y destrezas que se han desdibujado en el tiempo, pero que por supuesto también son muy importantes a la hora de pensarnos como comunidad. Bueno, la quinta, para ir avanzando. ¿Qué es lo que más apreciamos de nuestra comunidad? Y yo creo que esa pregunta sí es bastante concreta y fácil de responder. ¿Cuál creen que es lo más importante que aprecian de su comunidad? Yo creo que con una palabra se puede definir. Si me preguntan a mí que soy de un barrio, de un pueblo, lo que más aprecio de mi barrio y mi comunidad es la unión. ¿Y ustedes? ¿Alguien? Bueno, sexto. ¿Cuáles son los oficios que más destacan
en nuestra comunidad o en su comunidad, ¿qué oficios tienen en sus comunidades? ¿Qué oficios hay? Desde tradicionales, no sé, ¿qué oficios pueden existir o hay? En mi comunidad los oficios hay demasiadas ovejas, entonces se tusa la oveja y se hace la gran cantidad de cosas con la lana, se teje la ruana y muchas cosas. Ese es el arte que se practica. Me parece un oficio, y ese es un oficio bastante antiquísimo, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de las ovejas, que tiene que ver también con el cuidado y la manutención y la práctica también de tejidos, con la recolección de la lana de la oveja. Me parece que a partir de ahí surgen otras cosas. Está el campo, está el cuidado también de la cosecha y la siembra, por otro lado está la crianza de estos animales y por supuesto también el producto final que puede ser el tejido. De ahí ya hay un montón de cosas para hablar. ¿Qué otra práctica o oficio destacan en su comunidad? En mi comunidad se destaca la pesca, la agricultura, de eso que vive la gente acá. Ese es el oficio. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, los invito a que pensemos en ello y por supuesto a que lo podamos ir digiriendo como proyecto bibliotecario. Séptimo y por último, y de nuestras actividades podemos identificar algunas que sean proyectos emprendedores, productivos o de creación cultural. Adelante, Marta Inés, te escuchamos. Que vi que abrió el micrófono. Algún proyecto emprendedor, no sé si haya un colectivo de mujeres. Sí. No, pues ahorita lo que se está manejando es lo del cultivo de durazno y lo de la ganadería aquí en mi vereda, y eso es lo que más a mí me gusta. ¿Me dices porfa de qué vereda eres para que yo lo pueda recordar? Vereda Ayacucho, municipio de Concepción. Allá hace frío, sí, el durazno. Ok, perfecto. No sé, por ejemplo, ¿qué otros proyectos emprendedores que tengan que ver también de la mano con las juntas de acción comunal? En mi comunidad acá en Roble también hay criaderos de peces por parte del SENA y del Consejo Comunitario. Ok. Desde el gobierno local como administración municipal, ¿hay algún interés de parte también para generar esos proyectos emprendedores? Por ejemplo, con la apertura después de la pandemia se movilizaron muchos intereses de este tipo. ¿Alguna acción en concreto? ¿O más bien poco? ¿O creen que después de la pandemia es muy difícil o fue muy difícil seguir manejando los proyectos emprendedores y productivos? Es muy difícil. Ok, perfecto. Sí, nosotros entendemos todo esto y pues para nadie es un secreto que después de la pandemia definitivamente se acabaron muchas cosas, ¿no? Dentro de esas cosas pues ya definitivamente el encuentro con el otro que es lo mínimo y dentro del encuentro con el otro y pues precisamente esos proyectos que se cayeron en masa y que fueron sistemáticos. Entonces, queridos compañeros, para nosotros fue un gusto con la compañera Raiza y no sin antes, preguntarle a Raiza si tienes algo que apuntar o algo que agregar dentro de estas preguntas, este ejercicio, este pequeño acercamiento. Bueno, esas preguntas dan para pensar, quizás por eso pues demoraban allí como respondiendo, pero son unas preguntas que nos ayudan a perfilar un poco el proyecto, a ir como integrando todas esas dinámicas que ustedes tienen al territorio, a este proceso de biblioteca rural itinerante. Ahora que tú preguntabas la última, me hizo recordar en una biblioteca en la Sierra Nevada, cómo articularon ese proceso productivo de venta de café y también de turismo al proyecto de biblioteca rural itinerante. Entonces, desde la biblioteca rural, el grupo de mediadores y de amigos
empezó a recoger como todas esas historias del territorio, ¿sí? Y empezó a hacer como un mapa sonoro o un sendero de la memoria. Entonces, digamos que eso lo incluyeron los mediadores en un paquete para venderle a las personas que venían de afuera a ver el avistamiento de aves y todo lo demás, venderle una experiencia, digamos, no solo de mirar la naturaleza, sino también toda una experiencia cultural que daba sentido a ese recorrido que ellos estaban haciendo. Entonces, un poquito por eso son esas preguntas, como para ir perfilando, sentando qué es nuestro territorio, haciendo como ese mapa, ese diagnóstico de nuestro territorio y cómo podemos ir impulsando eso que nosotros somos desde el proyecto de Biblioteca Rural Itinerante. Eso pues te quería ahí como compartir, agradecerle pues también a los mediadores, a las mediadoras, a ustedes que en estos momentos pues son las personas más importantes de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, porque son las que se integran en esta etapa final, una apuesta de 600 veredas y corregimientos que buscaban ser beneficiados. Entonces ya con ustedes cerramos esta meta trazada y pues de verdad tenemos como mucha expectativa, tenemos mucho entusiasmo de que este proyecto deje una huella significativa en cada uno de sus veredas, en cada uno de sus territorios. Ustedes a partir de ahora cuentan con el apoyo, con el acompañamiento, no solo de sus bibliotecarios públicos, sino también del equipo de la estrategia regional, con Alejandro Parra, que está ubicado en Santander, con mi persona, Raiza Zavala, que estoy ubicada en la región Caribe, en Barranquilla. A través de nosotros ustedes comuníquense, escríbanos por WhatsApp cualquier duda, cualquier inquietud. Si de pronto alguno de sus compañeros mediadores no se pudo conectar, pues se puede comunicar con nosotros y nosotros podemos hacerle una llamada para ir acompañándolos en este proceso para que pues se vayan perfilando muchísimo más en esta dinámica que lo que busca es acercar a las personas al reconocimiento de su territorio y pues dinamizar procesos creativos valiosos en cada uno de estos espacios. Entonces, muchísimas gracias Alejandro también por compartir con nosotros desde tu experiencia. A Laura, Katina, Azucena, Dora, todas las personas que veo aquí en pantalla, Marta Inés, que está acompañada de la familia por allí. Un saludo muy, muy especial y muchísimas gracias. Sí, nada, muchísimas gracias a todos y bueno, como les digo, por favor, preparémonos desde ya con el diagnóstico de las 7 preguntas y la acción en concreto en ese primer momento es poder responder estas 7 preguntas, ¿sí? Pongámoslo en sintonía como bibliotecarios y como mediadores para poder hacer el registro efectivo de estas preguntas que pues son muy fáciles, pero que también nos ayudan a pensar muchas cosas en común como comunidad, que es lo importante. Ese es el primer ciclo de los 4 ciclos de la elaboración del proyecto bibliotecario a partir de la bitácora. No nos preocupemos por la segunda, la tercera y la cuarta, el cuarto ciclo. Nosotros somos quienes vamos también a guiar estos procesos. No se trata solamente de llegar allá y presentar el proyecto y irnos, sino también tener, por supuesto, un seguimiento, poder tener un seguimiento virtual, telefónico. Ya se podrán dar cuenta que nosotros en territorio pues somos unas personas con un ímpetu profesional muy importante y también generamos lazos de amistad donde nosotros vemos este proyecto de una manera bastante especial para sus comunidades y por supuesto para sus familias, que el producto final va a ser para ustedes, que es el proceso, ¿cierto? Entonces, de parte de Alejandro Parra, de Raiza Zavala y de parte de Biblioteca Nacional y la Red, es un gusto haber estado con ustedes en esta tarde. Recuerden que después de esta sesión voy a subir el video de la grabación a YouTube y por supuesto lo voy a compartir con Raiza para que lo comparta con los mediadores y yo lo voy a compartir en mi grupo para que lo pongan en circulación con los mediadores que no estuvieron o con las personas que pues por problemas técnicos pues no pudieron estar completamente en la sesión. Entonces muchísimas gracias por su asistencia, que yo sé que es difícil en sus territorios y bueno, un saludo. Bueno, Dime, Dora. Muchísimas gracias a ustedes, Alejandro, Raiza, decirles a los compañeros que pues este proyecto es algo maravilloso, algo que va a traer bastante beneficio a la comunidad. Esto que llega, ese material de apoyo que llega es espectacular, se va a poder trabajar muy chévere. Yo sé que todos están a la expectativa, yo sé que hoy no hablaban porque pues realmente igual me pasó a mí al principio cuando
cuando nos postulamos el año pasado, y pues yo como que todavía no lograba entender, y más aún cuando tocó todo virtual, y yo como que, bueno, pero esto cómo es, y yo como que sí, bueno, aquí hasta aquí lo entiendo, hay cosas que no, pero a medida que va pasando el tiempo se va dando uno cuenta que es algo tan bonito, algo que de verdad une a las comunidades, y es como ese rescatar como esa cultura, rescatar esa identidad de las comunidades, porque más que la comunidad reciba una BRI, no, es construir su propia BRI. Entonces, pues eso es muy interesante, es muy lindo. Pues nosotros tenemos la experiencia pues con la comunidad de Carabobo, ya con una BRI. Entonces, pues a pesar de que fue hasta este año, porque por la pandemia, pues el material llegó hasta este año, pudimos llegar a la comunidad ya, el acompañamiento fue hasta hace poco, que fue en agosto, en noviembre fue la última visita, pero entonces ya uno va cogiendo como el ritmo, se va dando cuenta, se va mirando, y de verdad que finalizamos, por lo menos en la vereda Carabobo, hicimos un acto de clausura donde la misma comunidad propuso que pues allá ellos, por ejemplo, en la parte le gustaba mucho lo de que eran músicos, que querían hacer como una tarde de danzas, entonces programamos un acto cultural donde hubo música campesina, también historias de nuestros mayores, hubo danzas, esa fue todo, como dice, integrado con la colaboración pues de la docente allá del sector, porque la vereda es muy extensa, pero estuvimos en el sector, y pues a Dios gracias, es muy bonito, para que yo sé que les va a gustar, y sobre todo el beneficio que trae a la comunidad, y de poder estar unidos, integrarse y por rescatar eso bonito que tiene cada uno de los sectores y de las regiones. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, tengo que retirarme, entonces pues nos vemos en una próxima y estaremos ahí pendientes. Bueno. Feliz tarde, Dorine, muchas gracias. Gracias. Bueno, compañeros, feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos, muchísimas gracias, Marta Inés. Muchísimas gracias a Margarita Cabrera, a Susana Peña, a Martínez, por supuesto. Chao, Yalile, chao. Que estén muy bien. Susana, Catiris. Que tengan un buen inicio de novenas. Margarita. Ya nos veremos Margarita por allá en territorio. Doña Azucena en el Cerrito, por supuesto. El compañero Samuel Navarro, mi hermano, nos vemos por allá en Puerto Santander. Los espero en Puerto, ¿no? No se me van a perder. No, tranquilo. Yo me conozco el camino para ir allá. Estuve en Boca de Grita incluso. Muchas gracias. Bueno, mi hermano, un abrazo. Hasta luego. Chao, Catiris. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Chao. Bello, gracias. Un abrazo para todos. Margarita, lo mismo. Igual. Doña Marta Inés, tengo muchísimas ganas de ir a su casa, se ve como tan sabroso la ruralidad. Sí. Con el hijo allá conectados, chévere. Qué disposición. Biblioteca Isnos. No queremos despedir. Catiris es Guamal, ¿verdad? Catiris. Sí, no, el Guamo Bolívar.